salgan ahí adelante, weón. Nuevamente estamos en el programa El Perro y el Gato. Lamentablemente, y hay que decirlo, en las últimas semanas nos hemos comportado como el perro y el gato. No como los tiempos nuevos, que conviven en su propia casa. Pero efectivamente me llama mucho la atención cómo estamos discutiendo en trinchera. Y los programas de televisión, de alguna manera, avalan este tipo de operación. Ponen a un lado los que piensan de una manera y al otro, y empiezan el bombardeo con puras agresividad, el lenguaje agresivo. Y lamentablemente, también hay que decirlo, desde el mundo empresarial hemos tenido situaciones similares. Y hoy día tenemos un excelente invitado para mi opinión personal. El que le puso el sello. ¿Qué sello? Le he explicado a usted. La segunda fase exportadora. Nuestro país, si lográsemos eso, yo le aseguro que mejoraríamos las discusiones del salario mínimo, etcétera, porque estamos incorporando valor agregado. Y vamos a ver si hemos llegado efectivamente a esta segunda fase exportadora. También tenemos a don Diego Olivares, que se preocupó del tema a través de la CUT en su época, en el mundo internacional, y don Mario Glati, que ha llegado a este tema y todavía con el vino sigue discutiendo cómo podemos lograr exportar más valor agregado, aunque el vino es uno de los buenos ejemplos que tenemos de valor agregado. La primera pregunta, ¿vamos a llegar a la segunda fase exportadora o fue un sueño, honestamente? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y poder compartir contigo, Roberto, con Mario, con Diego, que somos viejos, antiguos conocidos. Y frente a la pregunta, yo pienso que lo de la segunda fase, que la diversificación productiva, el mejoramiento de nuestra matriz productiva, el mejoramiento de nuestra oferta exportadora, es una tarea que está pendiente. Chile, desgraciadamente, lleva más de 12 años, digamos, relativamente estancado. La productividad prácticamente no ha aumentado, está en cero. Y seguimos exportando básicamente lo mismo que exportábamos hace 15 años atrás. Entonces yo creo que la idea de la segunda fase, la idea de avanzar en una transformación productiva, es una idea que tiene mucho destino, es una tarea pendiente. Creo que hay una novedad que dentro de todas las tragedias que hoy día vive el mundo, hay algo que uno pudiera decir que es un avance, que nos da una ventana de oportunidades, que es lo siguiente. Luego la pandemia, o producto de la pandemia, producto de la guerra Ucrania-Rusia, hay una suerte de fragmentación de la economía mundial. Lo que hoy día está ocurriendo no es una desglobalización como algunos hablan, pero sí un retroceso a la globalización tal cual la conocimos hace los últimos 30 años. ¿Eso qué es lo que significa? Que se fragmenta el espacio mundial, significa que los bloques regionales adquieren más importancia, surgen nuevos conceptos que aparecían como conceptos antiguos. Hoy día se puede hablar nuevamente de autonomía sanitaria, de soberanía energética, de independencia energética, independencia alimentaria. Son conceptos que se creían totalmente pasados de moda y hoy día están nuevamente en el centro de la atención. Y para poner, hoy día, cuando las palabras son en inglés, tienen como más actualidad. Hoy día se habla del nearshoring, del friendly shoring. ¿Qué es lo que significa esto? Que desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de los países, están tendiendo no a aprovisionarse en aquel lugar que puede ser claramente más barato, sino que aquel lugar que es más amistoso y que es más cercano. ¿Y eso qué es lo que significa? Que nos da unas tremendas oportunidades para hacer cosas que antes no estaban planteadas. Eso por un lado. Y por otro lado está todo el tema del cambio climático. Entonces, esta palabra de política industrial, que en los años en que yo fui ministro de Economía era prácticamente un insulto en el mundo de los economistas ortodoxos. Hoy día el Banco Mundial, la OCDE, el gobierno norteamericano, los gobiernos de Europa hablan todo y están practicando, haciendo política industrial, diciendo, mire, yo quiero hacer esto, no voy a hacer esto otro. El cambio climático te significa una transición energética, te significa una transformación muy importante del aparato productivo. Entonces, las políticas industriales están nuevamente de vuelta. Y eso, para responderte entonces, sí, tenemos el tema de la segunda fase, tiene destino, porque además no es solamente lo que puede ser el producto de una voluntad, sino que es una obligación. Carlos, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las áreas que efectivamente Chile tiene ventajas comparativas como para abrir esa segunda fase? Yo creo que en esto, bueno, ya era una discusión que teníamos en esa época.
Chile no va a ser Corea. Chile no vamos a hacer, no vamos a exportar, no tenemos Hyundai. Pero lo que tenemos sí que hacer es desarrollar a partir de nuestras ventajas comparativas, a partir de nuestros recursos naturales, incorporarle más valor agregado. Y bueno, aquí está Mario. Yo creo que un muy buen ejemplo de una industria de segunda fase es la industria del vino. ¿No es cierto? Ahora, yo me acuerdo, y aquí Mario me podrá corregir, cuando discutíamos todo esto los años finales de los 80, principios de los 90, al inicio de la transición, había en el tema del vino, había una gran cantidad de antiguos viñateros que lo que decían, mira, que lo que hay que hacer, arranque las viñas, plante kiwi. Y ¿qué es lo que hemos estado haciendo ahora? Una cosa que es muy distinta. Hoy día ya no solamente se vende vino a granel, sino que están los vinos premium. Y eso ya son industrias súper sofisticadas. Y creo que por ahí tenemos que ir avanzando. Como tú dices, se partió al principio con vino granel. Y hoy día se ha ido hay una tremenda inversión en la industria vitivinícola. Y hoy día se están exportando sobre 1.600 millones de dólares anuales y varios millones de botellas. Eso, Mario, eso básicamente del 90 para adelante. Totalmente de acuerdo. Y además que eso ha obligado a la industria vitivinícola a otra cosa, a ser amable con el medio ambiente, preocuparse por la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Y hoy día, como yo siempre lo digo, y lo repito hasta el cansancio, de los pocos productos que Chile exporta, que son millones de botellas, en millones de hogares del mundo hay una botella de vino chileno con la bandera de Chile. O sea, esa es imagen país, de todas maneras, digamos. Partimos siendo bueno, bonito y barato, seguimos siendo bueno, bonito y a un precio razonable. Ha ido mejorando. Yo me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo respecto a lo que tú dices en Japón, como entró el vino, y hay como una expresión, los jóvenes japoneses en un bar te puedes decir, dame un chili caf. Y es un cabernet chileno. Y lo dicen, los japoneses lo dicen, los cabros japoneses lo dicen. Entonces, yo creo que lo del vino es una tremenda marca país y es una típica industria de segunda fase, en donde hay tecnología, hay una cosa muy sofisticada, hay estudios de mercado, hay valor agregado. ¿Ya? Y le hemos ido agregando a la economía algo adicional, que es el enoturismo. Y hoy día, te digo, la cantidad increíble, antes de la pandemia, en el Valle de Casablanca, donde yo estoy más ligado, recibíamos 220.000 personas anuales, de las cuales el 70% eran extranjeros. Y además un turismo además de alto ingreso. Porque, digamos la cosa, que es bastante caro. No tanto, si ha ido mejorando. No, Carlos, y además otra cosa, ha ido mejorando la calidad del empleo de la gente. Ya no solamente el obrero agrícola, están los sommeliers, están los chiquillos que atienden, están los chefs, etcétera, etcétera. Hemos ido mejorando ese tema. O sea que ya no es simplemente la temporada de la fruta. Exactamente, eso ya pasó. Es la temporada de la uva. Hace rato que pasó, y hoy día estamos... Ahora, en estos últimos meses hemos ido recuperando un poco lo que se había perdido por la pandemia. Ahora entonces, a partir del ejemplo del vino, bueno, el caso del salmón también tiene bastante que ver con esto, pero hay algunas cosas de software interesantes, pero desgraciadamente son pocas. Pero se mueve la aguja. Oye, efectivamente, a mí me consta, por ejemplo, se exportan cajas de cambio, que yo siempre pongo el caso, que el 99,9% de los chilenos... El 99,9% de los chilenos no saben que se exportan ambulancias, el 99,9% de los chilenos no saben que se exportan ambulancias. Pero la aguja no se mueve. Perdóname que te diga. Efectivamente, estamos en niveles de exportación del 2011. Es decir, que estamos 10 años atrasados. Déjame terminar. Y seguimos con la discusión del salario mínimo. Con la actual estructura exportadora de nuestro país, es imposible mejorar el salario mínimo. El salario mínimo se mejora cuando uno trata de incorporar valor agregado a los productos. La verdad es que no le hemos estado agregando valor agregado. Hubo una gran discusión debido principalmente al TPP-11 del tema de la industrialización que colocaba el subsecretario Ahumada. Y se le criticó mucho porque no la firma, etcétera, y todavía no se firma. Pero ese tema yo creo que está pendiente. Yo ayer escuché al presidente Sutil, al presidente de los empresarios de Sutil, que está partidario de empezar a discutir también la industrialización, porque la única manera de cambiar nuestra manera de ser, incorporar más universitarios a toda la estructura. Yo con el vino te aseguro que, aplauso cerrado, pero ¿cuánto será? Los salmones, ¿cuántos? 1.500. Sí, pero con eso no resuelve. Uno diría, No, si está bien, si no estoy discutiendo, no estoy
siendo negativo. Lo que te Estoy muestro, diciendo Roberto, que no hemos avanzado a la velocidad. pero por ejemplo- Mira, a mí un evangélico me convenció que Moisés no llegó a la tierra prometida. Se demoró 40 años y todos le reclamaban por qué no llegaron a la tierra prometida. Yo creo que honestamente no hemos llegado a la tierra prometida y no estamos haciendo nada para Claro llegar a la que tierra no, prometida claro que no. de un país desarrollado. Pero, por de ejemplo- un país desarrollado. No podemos tener un 50% de los trabajadores que no saben interpretar lo que leen Ya, todavía. pero, por ejemplo- Eso no es culpa de ellos, es culpa de la educación que le hemos dado nosotros a ese trabajador. Ese otro No, tema, no hay que mejorar la productividad. No solamente el 50% de los trabajadores, tú ves profesionales que tampoco saben Claro, interpretar lo que leen. O sea, claro, que los niveles universitarios, es un tema general, el tema digamos, que tenemos que de ser toda la capaces sociedad. como Por eso, pero países, tenemos que hacer algo. si tenemos no que hace- ser capaces como países, el gobierno, cualquiera sea el gobierno, ¿no es cierto? No, si no estamos discutiendo- Y el mundo del trabajo y la empresa decir, bueno, vamos a orientarnos a esto ahora como una cosa innovativa. Por ejemplo, productos de la madera. ¿Qué no podemos hacer? Aquí está IKEA, aquí al lado. En el IKEA. IKEA, perdón. IKEA. IKEA. Pura madera. Pura madera. Pura producción. Diseño. Puro Mucho diseño. diseño, mucho coco. Espectacular. Espectacular. Bueno, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos Sí, decir, se hace. Mira, No, te invito para esta semana, el día sábado, a la Plaza Bicentenario, donde va a haber una exposición de pura gente que va a trabajar la madera. Pero, La Roberto, madera de déjame Chile. La madera de Mira, Chile. y otra cosa, solo optimismo- hablando de la madera, yo estuve en yo fui director de la compañía chilena Fósforo. Se exportan chopsticks a Japón y a la China. ¿Qué, perdón? Son los palitos de los chinos para Ah, comer, digamos, para comer. que tienen que ser de la madera de álamo, que no tengan óvulos, etcétera. Se exportan trampas para ratones, o sea, la base de madera a los Estados Unidos. Home Depot es el gran comprador de la compañía de fósforos de estos palitos para revolver las pinturas, etcétera, etcétera. O sea, se están haciendo cosas, o sea, por supuesto que no es suficiente. No mueve la no aguja. Pero déjame mueve la decirte, aguja tampoco. Pero déjame decirte, hay cosas que pueden comenzar a mover la aguja. Yo justamente estaba en otra reunión ayer y conociendo de manera más cercana la experiencia de una empresa que es espectacular, que partió en Argentina chiquitita y que hoy día es una gran empresa sudamericana y latinoamericana, Mercado Libre. Mercado Libre, ¿sabes cuánto es la cotización bursátil de Mercado Libre hoy día? Yo no sabía. 50.000 millones de dólares. Está entre las 10 primeras de América Latina. Partieron chiquitito. Hoy día en Chile emplean más de 2.000 trabajadores. Más de 2.000 trabajadores. Y esos trabajos básicamente calificados. Porque quiero que están todo el día viendo el tema de las aplicaciones, viendo cómo hacer para que tú compres una cosa en algún lugar y tú la puedas entregar en 24 horas. Entonces, Yo te hago una pregunta para decirte, Roberto, lo siguiente, que aquí hay que avanzar en varias dimensiones. Está toda la dimensión de transformación de los recursos naturales, partir de la uva para transformar, para vender vinos premium. Está todo el tema, yo de eso me recuerdo, tú me invitaste hace ya varios años atrás a una de las conferencias, a los encuentros de ASEXMA. Yo hablé de algo y tuve la sensación de que la gente me miraba súper raro. Yo les dije, mire cabros, aquí viene la electromovilidad. Y aquí Chile tiene unas tremendas ventajas porque tenemos litio, tenemos cobre y tenemos energía barata. Eso hoy día es la electromovilidad es una de las grandes transformaciones a nivel industrial y a nivel también de modo de vida. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Que tenemos que avanzar. Chile tiene una posibilidad de ser un productor importante de hidrógeno verde. Que eso ya es un cambio muy, muy sustancial. Y tenemos también algunas capacidades para entrar en todas estas industrias tipo mercado libre que sí pueden mover la aguja. No cabe ninguna duda, pero nuevamente en la electromovilidad caemos en el tema de productos primarios. Ten cuidado. Entonces, Sí, pero no volvemos a salir. Roberto, pero déjame la decirte, industrialización de productos que primarios. yo te ojo. compro la cuestión del mercado libre, lo hallo extraordinariamente positivo. Y a mí, tú que te dedicas a los el departamento de estudio, creo que en el siglo XXI hicieron el estudio, a mí me gustaría saber qué hubiese pasado en el mundo si no hubiésemos tenido la tecnología de la logística que tuvimos para satisfacer las necesidades. ¿Qué pobreza hubiera llegado al mundo si la tecnología no hubiera existido justo en el momento preciso? Pues justo en el momento preciso para resguardar que no existiera tanta pobreza en el caso particular de COVID. Pues, Chile se resguardó, etcétera, etcétera, pero para mí, opinión personal, hay que hacer un esfuerzo enorme. Hay que seguir haciendo, porque la pobreza creo que está en 10 y tanto,
que También, cayó a 9. Está aumentando. Está aumentando, pero por eso. Iba en la última A mí me gustaría que Habíamos los estado en departamentos- 8, habíamos estado en torno a De 8, ocho, nos fuimos para 10. 10-4 creo. Sí. ¿Qué podemos hacer? Porque siempre nos quedamos en la discusión del pasado y no decir, bueno, Te digo, hagamos esto para que en vez de 10-2 lleguemos a 8. Yo intento, Roberto, lo siguiente. O sea, yo creo que uno hay que meterse bien en la cabeza que los temas de pobreza, los temas de desigualdades tienen mucho que ver finalmente con el tipo de estructura productiva. Finalmente. Sí, claro. Y eso, desgraciadamente, es algo que no se ha entendido bien y que se extravió como idea durante los últimos 15 o 20 años. Se partió de una base que yo creo que es errónea, de decir, mire, basta con tener buenos equilibrios macroeconómicos para que el mercado funcione y haga las cosas que tiene que hacer. Eso no es así. Es súper importante tener equilibrio macroeconómico. Un país que tiene inflaciones desbocadas del 100% anual no tiene ninguna posibilidad de hacer transformación productiva ni nada que se le parezca, ¿no es cierto? Pero los equilibrios macros son condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hoy día, si uno analiza inteligentemente, lúcidamente lo que está pasando en el mundo, debería convenir de que tenemos que hacer un esfuerzo grande desde el punto de vista de la transformación productiva, de tener, en primer lugar, tener la convicción de que hay que hacer cosas distintas. En segundo lugar, tener un diseño. En tercer lugar, tener una institucionalidad. Y en cuarto lugar, tener una autoridad fuerte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Finalmente, en este país ha pasado vivimos todavía bajo una idea que es un tanto absurda, que es la idea de que la gestión económica se limita a la gestión de corto plazo, que es la gestión, los ministerios de Hacienda, ¿qué es lo que hacen? Guardan bien la plata. Y a mí me parece bien que el Ministerio de Hacienda, que la Dirección de Presupuesto cuide el uso del último peso. A mí me parece súper importante que haya un Banco Central que resguarde la inflación, que resguarde el buen funcionamiento del sistema de pago externo. Pero lo que no tenemos, y es lo que han tenido otros países, particularmente los asiáticos, una institucionalidad y una autoridad fuerte para poner por delante el tema el tema del desarrollo productivo. Los sueños. Y que las finanzas vengan como acompañamiento y no sean lo central. Yo pongo un ejemplo. Yo creo que en un país debería funcionar más o menos como funciona también una empresa. En una empresa, el gerente es alguien que debe tener una visión de desarrollo, una visión de mediano y largo plazo. Y el gerente de finanzas es el que está preocupado de las lucas en el corto plazo. Cuando uno tiene un país, una empresa en crisis, y son muy pocas las cosas que se pueden hacer, yo le digo al gerente de finanzas, mira viejo, maneja tú las cosas. Porque tú sabes que sabes hacer las cuestiones. Pero éramos un país que, lo mismo pasa en un país, lo que heredamos un modelo del tiempo del régimen militar, en donde Hacienda era la gestión de la crisis, lo que hizo Vigi a partir del 84. Carlos, pero nos quedamos para terminar, Tiago. Terminamos con ese modelo y se fue profundizando. Los primeros años, discúlpenme la referencia personal. Al inicio con Alejandro Foxley constituíamos un equipo económico, no existía esta supremacía abrumadora que se impuso posteriormente por parte de los ministros de Hacienda y no hemos salido de eso, que es la supremacía y la mirada del corto plazo, en donde los temas del desarrollo productivo finalmente no están presentes. El papel de contador hace Yo me administración. recuerdo como que fuera hoy que hubo gente incluso, hasta en ProChile, esto de que la segunda fase exportadora, olvídense de eso. ¿Ah? En claro, los propios gobiernos democráticos. claro. Y sin embargo me acuerdo también de Foxley, porque compartía otro equipo económico después, cuando estaba en ese partido, que siempre Alejandro estaba planteando el tema, oye, miremos a largo plazo, o sea, miremos como hicieron los países pequeños, Holanda, Corea, Nueva Zelanda, Corea. Y dijeron, mira, se propuso esa meta, se sentaron todos detrás de esa idea y ven lo que son. Oye, yo siempre trataba de preguntar a ustedes, que son los que estudian las situaciones, que nunca se hace un balance de valor agregado, siempre se hacen balances en carácter comercial. Yo te exporto 1000, y te importo 1000 y te exporto 1200, la balanza 200. No, si yo le exporto a los chinos 1000 en cobre y él me manda 1000 en auto, porque es diferente. La balanza comercial está equilibrada, está extraordinario, pero él está exportando, que él está exportando a trabajadores con buena remuneración, está exportando universidades, nosotros seguimos exportando. No sé si buena remuneración en China, perdóname. Mira, China ha cambiado una enormidad.
Yo creo que a China hay que irle a otra Eso es lo perspectiva. que te pasa, Diego, Oye, que se van mencionó la muchas palabra. las industrias chinas basadas en mano de obra barata se van desplazando. Se van desplazando. Se van a Vietnam, se van a otros países porque en China van aumentando los Oye, salarios. y mencionó algo que yo lo considero fundamental, que lamentablemente se dejó hacer. Yo me acuerdo, Inacapo, el Duoc, que estaba cerca del Estadio de la Católica, que era un edificio completo dedicado al diseño en este país. Yo creo que ya no existe. El diseño es lo más importante, tú lo mencionaste, ¿no? Es puro valor agregado. Yo cada cosa que compro, cada cosa, es puro diseño. Hay tecnología que te crea los diseños. Sí, con poquita pero el gente. diseño nace de las mismas universidades. ¿Cómo hacer? Los alemanes son campeones y tienen seguramente la escuela de diseño más grande industrial, porque ellos se dedican más al área industrial. Es formidable. Pues, date cuenta que... Eso es pura inteligencia, eso es inteligencia. Esto es solamente inteligencia. Roberto, hablando del tema de China, nosotros antes hablábamos hace años atrás de China, productos baratos, mala calidad, copia. Hoy día China es un monstruo de la tecnología. Y el diseño. No, el diseño, la tecnología, etc. O sea, China dejó de ser copión. Hoy día China produce sus productos y los mete en el mercado. Y hoy día, oye, por favor, anda a Estados Unidos, el 99% de las cosas que compráis made in China. Si eso, ¿para qué andamos con lecera? Y ya no son copias de productos ni americanos ni de otro lado. Son producción propia y diseño propio. Eso supone, yo creo que hay una cantidad de experiencias que son interesantes, la experiencia del vino, la experiencia del mercado libre, pero la verdad es que se requiere una definición para mover la aguja, Roberto, se requiere una definición mayor de país. Y eso supone, en primer lugar, tener una convicción, porque la convicción que existió, desgraciadamente, en Chile, es que el mercado resolvía los problemas y que no era necesario tener una estrategia, que no era necesario tener una política industrial, que había que garantizar equilibrios macroeconómicos y las cosas después funcionaran. Eso no es así, eso no es así. Entonces, ahora, tampoco se trata de que sean los burócratas los que les digan a los empresarios, mire, usted tiene que producir esto de esta manera. No, pues tiene que haber una concertación, tenemos que ser capaces de tener, digo yo, a partir de la convicción, tener un proyecto, tener un diseño, tener una institucionalidad que funcione. Porque hoy día lo que tenemos, por ejemplo, en los temas de desarrollo productivo, todos los ministerios tienen algo, pero es como una especie de farmacia homeopática, donde hay puras pildoritas chiquititas, no hay ningún antibiótico potente para hacer cosas interesantes. Un minuto solamente. Yo estoy un poco negativo. Pero hablando del tema de lo que dice Carlos. Nosotros, viejo querido, al principio, me acuerdo cuando se recuperó la democracia, cuando viajábamos juntos con el presidente Elwin, con el presidente Frey, etcétera, íbamos públicos y privados, trabajábamos juntos y teníamos algunas películas más o menos claras. Hoy día hemos ido perdiendo un poco eso. O sea, el Estado anda por un lado y los privados andamos por el otro. Y es lo que nos pasó con ProChile, en los tiempos de nuestro amigo Fontaine, ¿te acuerdas? Sí. Que él promovía que hubiera... Lo conformaran públicos y privados, o sea, de manera que trabajáramos juntos. Y había un consejo dentro de ProChile que participaban los públicos y los privados. Pero la idea era que en el directorio hubiera, o sea, que hubiera una política común, país. ¿Me entendí? Imagen país. Ese era el tema, no solamente imagen. Eso se ha perdido. Se perdió absolutamente. Ese es un punto sumamente importante de levantar. Hay que mencionar, el avión era súper importante. Por supuesto. Es impresionante. Aunque yo siempre decía que sufríamos de pudahuelismo, porque cuando llegamos hasta Pudahuel, todo bien en Ginebra o las giras que íbamos. Llegamos aquí en Santiago y aquí nos escapa. Sí, pero igual hacíamos cosas. Súper bueno sentarse a conversar. Conversar con tranquilidad, no conversar apurado. ¿Y por qué no hacerlo ahora? Sí, pero que hoy día la situación es un poco distinta. Yo creo que. Y fíjate que yo estudié el caso de Corea del Sur. Efectivamente, Corea del Sur pone ficha, como Estado pone ficha en ciertas actividades. ¿De qué manera? Y después, claro, ¿de qué manera? y después, si anda bien, la privatiza y se dedica a otro tipo de actividades y sucesivamente. En Chile no vemos ese sentido. Por eso fue lo que, mira, alguien hizo el cálculo el otro día, lo escuché, algo así como el 60-70% de las empresas chilenas que cotizan en bolsa fueron creadas a partir de un impulso público. Mira qué bonito. Oye, toda la eléctrica, el acero, hoy día qué sé yo, minería no metálica, todo eso viene de un impulso del sector público. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar una cierta idea, un cierto diseño que nos permita manejarnos en este mundo en donde el acortamiento de las cadenas, en donde la geopolítica también comienza a jugar un papel muy importante. Yo, por ejemplo, tengo la ilusión, y más que la ilusión,
de que están, dentro de todas las desgracias que nos han ocurrido durante los últimos años, están pasando algunas cosas. Vamos a tener por primera vez, creo yo, y ahí me la juego, a partir del 30 de octubre próximo, vamos a tener en todos los grandes países de América Latina, en todos los grandes países de América Latina, gobiernos que van a tener una posición más favorable a la integración regional. De ahí ganado Bueno, vamos. A Lula. Vamos, entonces, ¿y qué es lo que significa eso? Que también debiéramos pensar, yo le digo a Mario, por ejemplo, pensemos qué cosas podemos hacer a nivel sudamericano que nos permitan ya que la industria vitivinícola chilena tenga también las mayores facilidades de acceso, que pueda hacer que de repente podamos tener algunas formas de cooperación con los argentinos y no sea solamente pura competencia. Veamos cosas que nos permitan proyectarnos hacia adelante. Si nos criticaban, me acuerdo cuando, me refiero al gobierno de Frei, porque que ahí se empezaron a mover los tratados, etc. No, hoy no. No se preocupen de América Central. Oye, yo le decía, por favor, sumen los 5 países de América Central, son 3 Chiles. ¿Ah? Y todos los países, todos los países son importantes, por lo tanto, eso de que solamente nos miremos Estados Unidos, China, no señor, hay que mirar, todos los mercados son importantes y los vecinos también son importantes. Y muy importantes. Absolutamente. Brasil, por ejemplo. Bueno, Brasil es un continente. Claro, Brasil es un continente. Pero oye, yo no veo, fíjate que todavía no se nombra al director de ProChile, que yo creo que es una necesidad básica. Son razones políticas, no sé, eso no me la voy a jugar por eso. Pero efectivamente se requiere liderazgo, se requiere mística, para mi opinión personal. Alguien que diga, para allá vamos. Se requiere afiato, no estoy hablando que lo haga el presidente de la República, porque su rol es otro, es distinto. Pero en el área principalmente de exportación no veo a quién podemos seguir. Y eso es una falla nuestra. Yo creo, Roberto, lo siguiente, y por eso que agradezco este espacio, que el debate económico es un debate que está concentrado en el corto plazo. Exacto. O sea, aquí tú abres las páginas de toda la prensa económica especializada y lo que vas a tener es básicamente una discusión sobre qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio el próximo mes y qué va a pasar con la inflación. Dos cuestiones que son súper importantes, pero no son la única. No son la única. Entonces, yo lo que reitero, creo que es fundamental, que existe un diseño, que existe una convicción de que finalmente no vamos a resolver ninguno de los grandes problemas de pobreza y particularmente de desigualdad si no somos capaces de tener una estructura productiva que sea más consistente con eso. Los centros de estudio, perdona que te haga una crítica constructiva, porque tú participas creo que siglo XXI, Chile XXI. Y ellos deberían ya estar pensando no en la pelea chica de todos los días, sino que cómo hacer este país de forma distinta. Lo hacemos con harta dificultad, pero yo te digo una cosa, mira, por ejemplo, en los grandes diarios de este país, en la prensa escrita, si hay un debate político, lo van a reflejar. Pero por Dios que cuesta entrar en los debates, en las páginas económicas. Aquí hay una visión muy sesgada. Este es un país que en el fondo apostó por un enfoque neoliberal extremo, del cual yo creo que tenemos que salir. Porque si tuviéramos alguien ahí de pensamiento clásico, del pensamiento más ortodoxo, nos diría que todo esto que estamos hablando es absurdo porque aquí el mercado tiene que resolverlo. No dirían eso. ¿Ya? Y voy a volver a lo evangélico. El becerro es Moisés. Todos adoraban el becerro como todos adoran aquí en este país el mercado. Y el mercado no resuelve todos los problemas. El problema de la educación es un problema que no lo resuelve el mercado. La salud no va a resolver solamente el mercado y así sucesivamente. Y resuelve bien el corto plazo, pero es miope. No tiene visión de mediano ni de largo plazo. Vamos en unos minutos más. Iniciamos nuevamente el programa relacionado con el tema, la segunda fase exportadora. Estamos llegando al área chica, faltan los últimos 20 minutos y efectivamente quedan muchos temas para tratar. Y hay un tema que seguramente nos va a afectar de alguna manera, el positivo o negativo, la elección del presidente, en caso particular de Brasil. Me gustaría, Carlos, que haga un análisis relacionado si gana Lula, porque que es tu candidato, tengo entendido. Claramente, mi candidato, es mi amigo, es alguien que yo considero extremadamente valioso. Es por lo demás,
la figura, yo diría, progresista mundial que queda, junto con el Papa quizás, junto con el Papa. Sí. Antes eran dos, era Mandela. Agrega Pepe Mujica. Lo que pasa es que Pepe Mujica es más latinoamericano. Yeah. Pero es una figura, ahora, pero en su momento eran básicamente dos, eran Mandela y Lula. Sí. Y hoy día, mira, Lula viene de estar 560 días preso injustamente. Se cayeron todos los procesos. Lo tuvieron ahí simplemente para evitar que fuera presidente de Brasil en la elección pasada. La derecha jugó con cartas marcadas, me dieron a Lula preso para que no fuera candidato. Y permitió que ganara este personaje extraño, que es de personaje extraño y muy peligroso por lo demás, que es Bolsonaro. Yo creo, no solamente creo que va a ganar Lula. Va a ganar Lula todas las segundas vueltas hoy día en América Latina son segundas vueltas bastante estrechas, todas. Quizás la que tuvo la mayor diferencia fue la chilena. Si uno toma en la segunda vuelta en Colombia fue estrecha, en Perú fue estrecha, en Ecuador fue estrecha. Y la chilena fue menos estrecha, fue más un 56-44, 10 puntos de diferencia. Yo creo que la brasileña va a ser más estrecha. Creo que en todo caso va a ser muy importante que Brasil vuelva al concierto sudamericano y latinoamericano. O sea, Bolsonaro era un personaje que trató de tener una relación privilegiada con los Estados Unidos. En ese sentido es como un amante que quedó un poquito despechada porque los Estados Unidos tampoco lo pescaron mucho. Porque él en verdad es un personaje bastante impresentable. Es impresentable en el mundo, un tipo que es negacionista respecto del COVID, negacionista respecto al cambio climático, ha hecho todo tipo de tropelías en la Amazonas, que todo el mundo sabe que es uno de los grandes pulmones que tiene el planeta. Entonces yo creo que las cosas van para bien. La política hay que tener también una mirada lúcida. Brasil tiene muchísimos problemas, es un país enorme con unas tremendas potencialidades que no ha crecido. Bolsonaro también fue finalmente una gran decepción. Si algunos pensaban que bueno, es bruto desde el punto de vista ambiental, es bruto desde el punto de vista laboral, pero hace muchas cosas desde el punto de vista productivo. Brasil tampoco creció mucho durante este tiempo. Yo creo que la gestión económica de Brasil va a ser una gestión bastante ortodoxa, bastante conservadora, pero creo sí que va a tener una disposición distinta respecto a los temas de integración, respecto del buen vecinaje. Y cierto que en eso, un país como Chile, que tiene con Brasil, como se dice, tiene una amistad sin límites. La amistad sin límites tiene una doble connotación. Es una amistad sin límites porque no tenemos lío fronterizo, y sin límites porque es también enorme. Pero tenemos muchas cosas que hacer. Chile además es un país que invierte, que es un inversionista importante en Brasil. 40.000 millones de dólares debe estar invertido por parte de las empresas chilenas. Entonces, yo creo que se abre un ámbito de cooperación que puede ser muy promisorio y que es muy importante que sea un espacio en donde no solamente actúen los gobiernos, sino que las empresas también puedan tener formas de cooperación con las empresas brasileñas, con empresas de otros países que nos permitan también darle a la integración una fuerza empresarial que desgraciadamente no ha tenido hasta ahora. Bolsonaro no. Y es el segundo mercado para el vino chileno. El primero es China y el segundo es Brasil. ¿Ah? Y Japón, oye, que mencionaba recién. No, Japón también compra, está pero debe estar en cuarto, quinto lugar. Pero primero es China. Segundo Brasil. A julio, al mes de julio, íbamos en 248 millones de dólares China y Brasil 110, 120. O sea, te digo, es la mitad de China más o menos, no siendo la mitad de China en población. Y tampoco que ideológicamente es un cambio tremendamente sustantivo. Es positivo en el sentido que regula un poquito el resto de América Latina en ese ámbito. Yo no le veo problemas. O sea, yo creo que Brasil problemas económicos no va a tener quien sea el presidente. O sea, si gana Lula, yo creo que la economía brasilera debiera entrar a normalizarse un poco más, a crecer un poco más, etcétera. Y eso para nosotros es tremendamente importante, la economía brasilera. Oye, entrando al área chica, ¿qué piensas tú del futuro de la AFP? Como economista o como político también. Mira, justamente yo vengo ahora de una presentación que hizo el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, una súper buena presentación, donde muestra que es absolutamente imprescindible pasar a otra cosa. Los costos de administración de la AFP son completamente desmedidos, son exorbitantes. Que no me equivoque, hizo el cálculo que había para las
7, 8 AFP, la rentabilidad promedio, tomada en 10 años, 2011-2021, Mario, 22%. 22%. ¿De dónde? Oye, ¿Ah? lo que- ¿De dónde? lo que- Más que los bancos. Perdona, Carlos. Vi un programa en la televisión el otro día sobre las compañías de seguro, de cómo truncan, digamos, las perspectivas de aquella gente que legítimamente tiene problemas de salud para jubilarse y las compañías hacen lo imposible porque eso no ocurra y de manera grosera. Déjame darte un ejemplo. Me enteré de una cosa que me daña directamente. A mí falleció mi madre no hace mucho tiempo atrás. Entonces tenía una cuenta, tarjeta de crédito. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué pasa con el seguro de gravamen? Me dijeron, ¿sabe, señor? No. El seguro de gravamen funciona hasta los 80 años. Si usted llega más de los 80 no hay seguro de gravamen. Eso me acaban de decir, tarjeta de crédito. Oye, esto que realmente ya es como un escándalo, ¿o no? viendo de la perspectiva... Pero si ya ¿o es no? otro. No, es que te digo porque es parte del sistema. O sea, las propias compañías de seguro también son compañías que son accionistas también de las empresas AFP. Y la colusión que hay con profesionales, ¿no es cierto?, para no pagar a veces en gente en condiciones impresionantes. Eso fue mirando desde la perspectiva de la inversión, todos sabemos que el 10% de los trabajadores va a inversión, ¿verdad? Y han jugado un rol fundamental en el último. Date cuenta lo que no hubiese pasado si no se hubieran retirado 4 veces el 10%. Efectivamente, unos piensan positivo, otros negativo, pero lo único que sabemos es que el ahorro de los trabajadores sacó adelante al país. Eso lo hay que decirlo. Yo te respondo al tiro de donde tú vas. Te digo pero la respuesta. Ya, perdón. No, yo creo, a mí me parece bien lo que está planteando el gobierno, que puede haber un sistema único de recolección, porque eso sí va a abarata costos, y que haya competencia en la gestión de inversiones. Y que haya gestores privados, que haya gestores privados, que haya un gestor público, y veamos quién lo hace mejor. Y que la gente tenga la posibilidad de optar. Correcto. A mí eso me parece bien. Pero viendo algunos antecedentes... Es bueno tener opciones, digamos, de todas maneras. Viendo ciertos antecedentes del Departamento de Estudio, ¿cómo se llama? Que siempre sale, efectivamente el 10% del ahorro de los trabajadores lo está llevando un grupo determinado de empresas que crecen gracias a eso a una tasa muy razonable de sus costos financieros y no dejando que otros crezcan. Es lo que se llama la famosa concentración económica, ¿verdad? Y lo que se llama son las empresas que son AFPables, porque AFPables. son las que, claro, que dan garantía de que los recursos, de que los fondos tampoco se van a ir al tacho. Al tacho. Pero también hay que reconocer que muchos de esos recursos se generan en un sector que antes tenía el 80% de la mano de obra, ahora ya tiene el 47%, que hay que analizar por qué un sector tan importante como son las MIPYME, que teóricamente no solo tiene un rol económico, sino también social. De 80 se fueron a 47, de 50, corrígeme, 50% del PIB, es menos del 15%. Oye, ahí tenemos una deuda con las pymes. No, si no es deuda. El país tiene una deuda. Es un debilitamiento de los cimientos del área social. Sí, es muy importante. Y a ti te consta, en los países desarrollados, este sector reparte la propiedad, que es fundamental para que no existan estos estallidos sociales que tan preocupados nos tiene siempre permanentemente en nuestro país. Entonces, yo no veo que se apure el tranco, el gobierno de ver, como te digo yo, qué queremos de aquí a 10 años. Vamos a tener una FP estatal, vamos a tener mayores controles, el nombramiento de los directores, porque el nombramiento de los directores te da un poder especial en las empresas a la cual tú le otorgaste los Fundación Sol. Se me había olvidado el nombre. Que son los que son muy críticos del sistema previsional. Sí, son críticos, pero uno siempre hay que... Tienen alto sustento. Sustento y hay que leerlo, ¿verdad? Sí, no. Entonces, sí. y es el momento muy importante. importante. A mí me encantaría, te reitero, porque tengo la cifra porque la escuché hoy día, la presentación, la rentabilidad promedio de las administradoras, considerándolas todas, entre el 2011 y el 2021, 22%. O sea, no me digan nada. Ese es un negocio que se hace contra las pensiones de la gente, pues. Oye, pero date cuenta. Y ojalá pudiera invitar a alguien de la AFP que te explique por qué esa industria, que es una industria semimonopólica y oligopólica, tiene esa rentabilidad. Eso no es razonable. Pero tenemos que pensar cómo
¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué pensiones van a recibir los resultados de todo este sistema? Si eso es lo importante. Efectivamente, hay el tema del 6%, que nuevamente hay que considerar que el primer 10% es de los trabajadores por ley, porque, déjame terminar, se le reajustó a todos los trabajadores de Chile el 18,2125, y el que no se cambiaba era Humbertito. Esa era la publicidad en ese entonces. De la época. Este 6% es de cargo del empresario, del empleador. Entonces, puede ser que no sea hereditario. Ese tema hay que discutirlo, pero hay que discutirlo rápido, si no va mal. Escúchame bien. Yo me acabo de jubilar. Yo vengo del sector bancario. Recién estoy negociando el bono que tenía. Estuve 3 años en el sistema antiguo. Fue Humbertito 3 años. Y no es poca plata la que tenía. Y tampoco ganaba mal salario. Claro, a gente del nivel de 1, efectivamente, con el sistema actual incluso, puede sacar relativamente una buena pensión. Personas que tienen buen salario. Pero más del 50%. El 10, los que podemos sacar una buena pensión, 10%. El 10% de los pensionados. El resto de la pensión es bajísima. Ese es el punto. Vive de los impuestos que paga el resto. Tiene que haber tenido buen salario, no haber tenido lagunas previsionales, o sea, etcétera. Siempre yo lo he dicho, para este sistema, es genial si todos los pensionados son sanos. Claro. Ganan alto ingreso y no tienen laguna. Funciona. Tremendo negocio. Está bien. Pero pasa que el 90% de la gente no cumple con esa condición. Pero si ese 90% alguien le está entregando los recursos cuando jubila. El Estado. No. El Estado, si el 10, corrígeme si estoy lo que te entendí. El 10% de las personas que jubilan hoy día jubilan con sus propios recursos. Y el otro 90% requiere... Jubilan más, para ser más preciso, jubilan con una tasa de reemplazo que relativamente parecía que está del 70% respecto a la última remuneración. El resto, pero muy para abajo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay? Hoy día se ha compensado bastante. En el caso de las jubilaciones bajas, con la pensión pero eso requiere recursos del Estado. Totales. Impuestos generales. Entonces, el sistema futuro, ¿cómo se va a regular esto? Porque bueno, eso va a depender, esa es la discusión. Y por eso, Roberto, que va a ser muy importante la discusión que vamos a tener el próximo año. El gobierno está comprometido a enviar el proyecto de reforma provisional de aquí a finales de año. Y vamos a tener una gran discusión el próximo año. Yo espero que esa discusión podamos hacerla inteligentemente. Poniendo por delante poniendo por delante no solamente los intereses de la AFP, sino que los intereses de la gente. Cómo mejoramos las pensiones. Esa es una de las grandes reivindicaciones que está pendiente. Yo ahí digo, hay una cosa que tú lo decías al principio, el mal ambiente que tenemos en el país. Es cierto, porque ¿qué ocurrió? Hace 3 años, cumplimos 3 años del estallido, y lo cierto es que no se ha resuelto ninguno de los problemas que estuvieron planteados. Ni uno. Uno muy importante eran las pensiones. Y eso además era bonito ver cabros jóvenes alegando por las pensiones porque estaban en el fondo reivindicando los problemas de sus padres y de sus abuelos. Pero eso no lo hemos resuelto. Entonces vamos a tener que resolverlo y pronto. Mucha pedagogía. Oye, pero ¿cómo podemos volver a tener la mesa redonda? Yo veo, lamentablemente, tenemos cero cooperación de los canales de televisión. Efectivamente, las discusiones se hacen en trinchera entre todos los programas de televisión, pero digámoslo clarito. Gobierno a un lado, oposición al otro. O el pensamiento distinto. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que es una señal. ¿Quién tiene que llamar a sentarse a dialogar? Yo creo como una señal, había como mucha preocupación lo que iba a pasar el 18. No estoy diciendo que no pasó nada. Pasaron cosas horribles en varios lugares, particularmente en Puente Alto. Pero en general, eso da una señal. Yo creo que hay un momento, efectivamente, y yo creo que hay que darle la oportunidad también a este gobierno a que convoque, porque la iniciativa tiene que tomarla el gobierno. O sea, no la podemos tomar los gremios ni quienes estamos en la universidad, en fin. No, pero todos sabemos que los líderes a veces no provienen solo del mundo político, sino también de los medios. Por eso. Hay que decir, la televisión es un medio muy fuerte, los diarios a veces, las radios, etcétera. Pero ir a un diálogo en serio, ir un poquito a retomar lo que hicimos en los 90. Hay que encantar, enamorar a estos medios que tienen mucha fuerza. Aunque a los muchachos no les guste los de los 30 años, pero hay muchos medios, lo hicimos conversando muchos medios mucho. Que compiten cuál da noticias peores y cuál muestra más violencia. Si ese es el tema, o sea, hoy día eso es lo lamentable. ¿Qué es lo que vende?
Entonces la gente anda preocupada. Y eso es lo que se está Oye, es que hay gente que te peleando dice, mira, más es que el brutalidades. portonazo, todo eso es verdad. Pero si estoy además de encima tú acuerdo. prendes el televisor, te acuestas con el televisor con lo mismo y nos ves tratando de resolver el problema, porque tampoco yo creo que el gobierno como que tenga todos los elementos para resolver. Si a nadie le esos conviene que problemas. esto siga. Nadie. que Claro, siga, pero el continúe. gobierno es que tiene que, el gobierno tiene que Tiene que convocar, convocar, y en eso yo exactamente. espero realmente a que hoy día tenemos un gobierno que lo tienen bastante arrinconado. Sí, Y le está bueno, dando, arrinconado, entonces digamos ahí. las cosas Por como sus son. propios problemas internos también. Tiene sus problemas internos. Yo creo que ahí, yo lo he dicho, se lo he dicho con simpatía, con algo de humor. También le digo, mire, esto de el gobernar con dos coaliciones No es como fácil. jugar fútbol con dos pelotas. Sí. Entonces uno anda por un lado y otro anda por otro. ¿no? Está bueno, está bueno. Entonces, yo le digo, yo creo ya que una cuestión que es básica, que este país debe ir a resolver incluso las próximas semanas, yo espero, que ahí se define una hoja de ruta y que uno diga, mire, vamos a dar el proyecto de pensiones, habrá que tener una conversación muy seria en el Parlamento para ver qué es lo que de ese proyecto se va a poder aprobar. Y el gobierno, entonces hay que resolver eso en pensiones, ver qué es lo que se va a hacer en reforma tributaria, qué es lo que va a pasar en seguridad, qué es lo que va a pasar en reactivación económica. Pongámonos de acuerdo Esos en son eso. los cuatro, ¿No es cierto? las cuatro ¿No patas es cierto? de la mesa. Y veamos que yo lo que le pido al gobierno, que más allá de la discusión sobre las dos coaliciones, yo creo que a esta altura va a ser difícil que junte Atelier con los demócratas cristianos, pero que busque cómo ¿Cuál de genera los grupos de los un apoyo parlamentario que le permita sacar adelante Hay los que sacar una proyectos. pelota a la cancha. ¿Te No puede fijas estar con que- dos pelotas de todas Oye, maneras. bueno, Está bueno el no, término, que está bueno. buena la gráfica porque eso es. Yo te recordaba cuando nosotros empezamos en los 90, imagínate que el nivel de problema que teníamos en los 90, ¿tú te acuerdas? Tú también. Pero fuimos capaces de Entonces- sentarnos y poner el país por delante. Que mira, Estamos en esa hemos fase. ganado dos términos, la segunda fase portadora y dos pelotas en la cancha. O sea que, Hizo un aporte. Puede perfectamente ser publicista. No, y hay que sacar una rápidamente. Puede trabajar en una agencia de saquen la publicidad. mía, no hay problema, sí. ¿Quién se llama? Esta ¿Quién es la se pelota llama? mía. No sería la pelota. No hay que Oye, ponerse de acuerdo. Estamos en una situación delicada, Sí, Roberto. muy delicado. Yo estoy preocupado. Muy delicado, muy delicado. Tenemos un gobierno que le faltan, tiene todavía más de 3 años por delante. Y le falta iniciativa, hombre, sí, y cierta claridad. Entonces, es complejo. pero es que hay que dejarlo actuar. Porque yo No, pero, mira, a ver, yo pero hago si se una le crítica deja desde actuar, la perspectiva pero, nuestra. Roberto, mira, yo no voy a entrar a hacer análisis político, Mira, pero escúchame bien. Tuvimos cuánto tiempo dedicado el gobierno al tema de la Constitución. Que fue un error. Pero si después la Constitución es tan importante, si hoy podemos mascar chicle y caminar. Exacto. Ojalá. Yo no sé por qué no se pueden hacer las dos cosas. No creo que los senadores y los diputados tengan tanto trabajo y no se puedan discutir dos temas. Y la galla se aburre también un poco. Y la vieja que tiene problemas de seguridad, tiene problemas de plata, que le sube la feria. Entonces- y la constitución, para esa gente la La constitución. señora, Yo estuve Roberto. en el proceso constitucional de la señora Bachelet, ¿verdad? La expresidenta Bachelet. Que creo que se puso a mí me dio una rabia enorme porque fue un trabajo enorme, que participaron en universidades, etcétera, etcétera, Sí, que no muy sé qué le al encaminó cajón, lamentablemente. al cajón. Al cajón. Entonces fue reírse el grupo de las personas que se Que de trabajaban. alguna manera Y otro, trabajaban y se otro sentaban. gran error que el presidente Lago del 2005 no haya sido plebiscitado. Ya. Si hubiera sido Oye, plebiscitado, no tendríamos estos problemas. Hemos digamos. llegado casi al término, tenemos que agradecer a mi amigo Mario Argliati que ha comprado el cuadro. Efectivamente, Costó, yo creo pero lo compró. Lo compró, no, que es súper importante que la cultura tenga el apoyo que corresponde. Por No supuesto. puede ser dejarlo al bicho de cualquiera, no. La cultura tiene su peso y es muy importante para la sociedad. Y además quisiera que la música la eligió nuestro... Pero antes de eso, perfecto. antes de eso, mira, hemos Perdón. hablado de que estamos desunidos, que estamos peleados. Algo que nos une es la Teletón. 4 y 5 de noviembre nos invitamos a participar y colaborar. Puede ser desde hoy día, no guarden la plata solamente para el 4 y el 5. Apoyar a la Teletón. Bueno, Quisiera, oye, ese es el libro. Y también quisiera hacer un reconocimiento, porque este es un hombre de resiliencia, que se ha levantado 3 veces y Bien. hoy día la está yendo extraordinariamente bien. Ese día que nosotros, los empresarios que nos hemos caído varias veces, tenemos derecho a nuevamente a levantar. Y se puede. Y se puede. Vamos que se puede. Vamos Bien. que se puede. chao. All the broken-hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be.
For though they may be parted, there is still a chance, but they will see. There will be an answer. Let it be. 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 There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When I find myself in times of heartache, Brother Malcolm comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my time of darkness, he is standing